Dios le bendiga en este día. Con ustedes aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí estamos localizados en la ruta 60 entre el pueblo de Birmingham y el pueblo de Wakeman. Una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local a la que asista, le invito a que nos visite. Nuestros servicios de adoración y de predicación son los domingos a las 11 de la mañana, y pronto desde abril 7 también tendremos nuestros servicios de escuela bíblica dominical desde las 10 de la mañana. Continuamos entonces con los devocionales y estudios acerca de los días y las palabras y los eventos que el Señor Jesús leemos sucedieron durante ese tiempo antes de llegar a la cruz del Calvario. Entre miércoles y jueves, entre jueves y viernes hablamos de muchos eventos. Nos llaman la atención siempre dos de ellos. Vamos a ir al evento de la Cena de la Pascua, que se celebra entre el jueves al atardecer y el viernes entonces al amanecer. Eso nos deja saber que el jueves al atardecer empieza la Cena de la Pascua, termina más o menos el viernes entonces en el anochecer, y ahí comienzan los eventos acerca de cómo Jesús fue apresurado, fue llevado donde los sacerdotes, donde Pilato, donde Herodes y después a la cruz del Calvario. Pero vamos a la Cena de la Pascua. Vamos a leer desde el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús ya sabía de antemano cuál iba a ser su sufrimiento, su dolor, su agonía, para llegar hasta la cruz del Calvario y morir por nosotros allí. Por eso lo menciona: antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Y esto nos vuelve a hablar de lo que es la cena de la boda en los cielos entre el Señor Jesús y todos los creyentes. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comed, tomad esto y repartidlo entre todos vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: haced, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Permítame repetir los versículos 17 al 19 y vamos a leer. Y habiendo tomado la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quisiera ir un momentito al versículo 19, donde habla del cuerpo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El apóstol Pedro nos habla entonces de esa misma idea, de ese pensamiento, de ese evento, y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, para que entendamos el significado de la muerte del Señor Jesús, de su cuerpo entregado en la cruz de Calvario. Dice el apóstol Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pablo, hablando también sobre esa misma idea y ese pensamiento, ese principio de la muerte del Señor Jesús, su cuerpo entregado por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hechos 13, versículo 38, el apóstol Pablo escribe: sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se anuncia perdón de pecados. Se anuncia perdón de pecados. Así que su cuerpo, vemos, es entregado en la cruz del Calvario, necesario
porque en su cuerpo, y más adelante vamos a ver, llevó él todos nuestros pecados. A la cruz del Calvario, allí fueron crucificados, y con él nuestros pecados allí murieron en la cruz del Calvario. Y también leemos en el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por nosotros se derrama. El cuerpo entregado en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Fíjese cómo nos habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Cuando el Señor Jesús establece la cena de la Pascua y nos indica que lo hagamos en memoria de Él, haced esto en memoria de mí, nos da a entender lo que es el significado de su muerte, de su cuerpo derramado, de su cuerpo crucificado allí en la cruz del Calvario y de su sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, porque era necesario que así fuese. Era necesario que así fuese. Sin la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sin el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, no se hace remisión de pecados. Es de esa sola manera que Dios en nosotros puede perdonar nuestros pecados a través de la fe que nosotros entonces ejercemos cuando creemos en el sacrificio de Jesús Cristo en la cruz del Calvario, su cuerpo allí crucificado, su sangre allí derramada en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no hay otro camino como el Señor Jesús nos enseña en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera entonces de recibir perdón de pecados es a través de la cruz del Calvario, creyendo en el sacrificio de Jesucristo allí por nosotros para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre. Una vez más te damos gloria y honra a ti. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesús que tú multipliques, Padre, Señor nuestro, el fruto de tu palabra para que sea de salvación para aquellos que no te conocen y puedan en este día mirar a Jesucristo, Señor, cuando fue crucificado, su cuerpo derramado por nosotros en la cruz, su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Y a nosotros, tus hijos, los creyentes en Cristo Jesús, ayúdanos siempre a recordar, Padre amado, y a honrar a Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros, por amor de nosotros, al morir en la cruz y su sangre derramarla por nosotros para perdonar nuestros pecados, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.